Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. En las últimas horas, el mundo de la farándula está en llamas. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja más querida de las telenovelas turcas, podría haber roto definitivamente. Todo comenzó cuando algunos fanáticos notaron que en las redes sociales de ambos faltaban fotos juntos, y en un evento reciente, ni siquiera se miraron a los ojos. Según fuentes cercanas, la tensión habría empezado hace semanas, cuando Burak fue visto en una reunión privada con varios productores sin la compañía de Neslihan. Una testigo del encuentro afirmó: se le veía serio, hablaba en voz baja y miraba su teléfono constantemente. No parecía feliz. Por su parte, Neslihan fue captada en un café con amigas, y cuando un paparazzi le preguntó directamente por Burak, ella respondió con una sonrisa tensa: no es el momento para hablar de eso. La noticia explotó en las redes cuando un reconocido periodista de espectáculos publicó en su cuenta: fuentes confiables confirman que Burak y Neslihan están atravesando una crisis muy seria. Los comentarios no tardaron. Fanáticas de todo el mundo comenzaron a debatir si se trataba de un simple malentendido o de un quiebre definitivo. En medio de la tormenta mediática, Burak fue interceptado por reporteros a la salida de un set de grabación. Su respuesta fue breve pero reveladora: hay cosas que no puedo explicar ahora. Todo a su tiempo. Esa frase encendió aún más las alarmas, ya que no negó el rumor. Mientras tanto, Neslihan compartió en sus historias de Instagram una frase que desató especulaciones: a veces, para avanzar, hay que dejar ir. En los foros de fanáticos, la discusión es intensa. Algunas seguidoras aseguran que todo es una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto juntos, mientras que otras están convencidas de que esta vez la ruptura es real. Una admiradora mexicana escribió: yo los amo como pareja, pero si Neslihan no está feliz, que siga su camino. Otra fan desde España comentó: siempre parecieron perfectos, pero nunca sabemos lo que pasa tras las cámaras. Aún no hay un comunicado oficial, pero la ausencia de apariciones públicas conjuntas en las últimas semanas alimenta las sospechas. Recordemos que su química en pantalla en la exitosa serie Kara Sevda enamoró a millones, y desde entonces, su amistad y complicidad fuera de las grabaciones se volvió un símbolo para muchas mujeres que siguen sus carreras. Ahora, todas esperan una explicación, y mientras tanto, la prensa turca no deja de publicar teorías. Algunos aseguran que hay terceros involucrados, otros que las agendas de trabajo tan exigentes terminaron desgastando la relación. Un productor cercano comentó en off: ambos están en un momento de mucho éxito, pero a veces el éxito personal no se lleva bien con la vida en pareja. En las horas siguientes, la historia no hizo más que crecer como una bola de nieve. Las redes sociales turcas amanecieron con hashtags como #Burak-Neslihan y #Crisis del año, que se convirtieron rápidamente en tendencia mundial. Cuentas de fans compartían videos antiguos de la pareja, editados con música melancólica, mientras que otras páginas más sensacionalistas publicaban titulares explosivos como: el amor se apaga. Burak y Neslihan al borde de la separación. En uno de los programas matutinos más vistos de Estambul, un panel de expertos en farándula analizó cada gesto, cada palabra y hasta la ropa que ambos habían usado en sus últimas apariciones públicas. Una de las panelistas afirmó que Neslihan llevaba un anillo distinto al habitual, lo que para muchos fue una señal de que algo se había roto. Otro invitado recordó que, durante un festival de cine celebrado hace apenas un mes, Burak y Neslihan posaron juntos, pero la sonrisa de ella no llegaba a los ojos. Mientras tanto, algunos amigos cercanos intentaron calmar las aguas. Una colega de reparto de Neslihan declaró que la actriz está enfocada en un nuevo proyecto muy demandante y que la distancia no siempre significa una ruptura. Sin embargo, la audiencia no parecía convencida. El misterio y la falta de declaraciones claras de la pareja alimentaban todo tipo de teorías, desde que se trataba de un acuerdo para proteger su vida privada, hasta que había una separación silenciosa en marcha.
En medio de toda esta vorágine, un periodista del diario Hurriyet aseguró haber visto a Burak en una cena con una reconocida actriz extranjera. Aunque las fotos eran borrosas y no mostraban gestos comprometidos, la simple posibilidad de una tercera persona fue suficiente para que el rumor se disparara como pólvora. Los programas de televisión hicieron debates enteros sobre esa noche, entrevistando a testigos y expertos en lenguaje corporal que analizaban hasta la forma en que Burak sostenía su copa. Por su parte, Neslihan reapareció en un evento benéfico, vestida con un elegante traje blanco y con una sonrisa impecable. Los periodistas la abordaron con preguntas directas: ¿qué pasa entre usted y Burak? ¿Es cierto que ya no viven juntos? Ella, con voz serena, respondió: hay momentos en la vida en los que hay que priorizarse a uno mismo. Estoy bien, gracias por preocuparse. Esa frase, lejos de calmar, desató una nueva ola de interpretaciones. En Instagram, la actriz comenzó a recibir mensajes de apoyo de todo el mundo: fuerza, reina, te mereces lo mejor, si él no te valora, nosotras sí. Burak, en cambio, enfrentaba comentarios más divididos. Mientras algunos fans lo defendían con frases como no juzguen sin saber, otros lo acusaban de haber cambiado desde que alcanzó la fama internacional. La prensa extranjera tampoco se quedó atrás. Medios de América Latina y Europa publicaron artículos sobre la supuesta crisis, recordando cómo la química de ambos en Kara Sevda había traspasado fronteras. Incluso, algunos portales comparaban su historia con otras parejas icónicas de telenovela que terminaron separándose en la vida real. Entretanto, un detalle pasó casi desapercibido: el manager de Burak dejó de seguir en Instagram a una de las mejores amigas de Neslihan. Algo que para los más atentos fue una señal inequívoca de que existía un distanciamiento no solo entre la pareja, sino también en su círculo cercano. Con el paso de los días, los paparazzi siguieron cada movimiento. Unas imágenes captaron a Burak saliendo solo de un gimnasio de lujo, mientras Neslihan era vista paseando a su perro en un parque, también sola. Ninguno llevaba sus anillos de compromiso. Para muchos, ese gesto fue más elocuente que cualquier comunicado oficial. En los programas de radio y podcast de farándula, la pregunta del millón era: ¿habrá reconciliación o estamos ante el final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Algunos apostaban a que en pocas semanas anunciarían una separación amistosa, mientras otros estaban convencidos de que darían la sorpresa y aparecerían juntos en algún estreno, desmintiendo todo. Lo cierto es que, hasta ahora, el silencio se ha convertido en su estrategia más poderosa. Y como bien saben en el mundo del espectáculo, a veces el silencio dice más que 1000 palabras y vende mucho más que una confesión. Queridas seguidoras, manténganse atentas porque aquí les traeré cada detalle de esta historia que parece no tener fin. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme en los comentarios qué opinan: ¿es el fin de Burak y Neslihan, o solo una tormenta pasajera?